Bueno, la técnica que usé para los dibujos de la exposición Sentencias es una técnica con tintas aguadas. Principalmente la particularidad que tiene esto es que es muy espontáneo. Es un dibujo que tiene mucho de azar, tiene mucho de búsqueda, tiene mucho de encontrar manchas que aparecen. Por ejemplo, trabajé con, además de usar pincel y tintas, utilicé agua sola, rociada, con un rociador que humedece mucho el papel, y a partir de eso fui dejando correr la tinta. Entonces aparecen manchas que realmente uno no contaba con eso. Y creo que eso le dio una atmósfera a los dibujos que de alguna manera es un poco perturbadora. A su vez, el tema de las manchas, que son, si bien tienen cierta definición, por momentos se tornan muy negras, muy oscuras, muy intensas, y en otro momento se hace algo sutil que se degrada y se funde con el papel. Yo creo que eso lo convierte en algo interesante visualmente, plásticamente, pero también un poco perturbador, porque no terminamos de ver si esa figura está presente o no. Un poco se nos escapa. Y después, por ejemplo, hay algunos en los cuales a partir de 3 o 4 líneas, trazos, dibujo concreto, empecé a romperlo y a diluirlo con las manchas, con el agua que se lo va llevando y lo va convirtiendo en otra cosa. Una cosa es lo que uno planea, la línea que hizo, y otra cosa es lo que empieza a ocurrir cuando la tinta se deja llevar por el agua. Desde hace muchos años doy clases de dibujo y de técnicas de ilustración, y esta es una de las técnicas que hacemos en los talleres, sobre todo mucha experimentación con las aguadas, tanto con la acuarela como en el acrílico, como con las tintas y sus diferentes puntos de dilución. En los talleres siempre trato de simplemente compartir el conocimiento que uno con los años fue teniendo, y es algo que, por más que la técnica tenga una sola manera un solo concepto, una sola forma de hacer las cosas, eso se va convirtiendo en algo nuevo de acuerdo a cada persona. Cada individuo que aplica esas pautas básicas de la técnica lo convierte en una técnica personal. Así que eso es una de las cosas interesantes de los talleres.